Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Los invito a que tomen sus asientos, gloria a Dios. ¿Y cuántos vinieron a recibir una palabra, hermanos queridos, de parte de Dios? Y en esta noche vamos a tener una hermosa palabra de parte de Dios, hermanos queridos, hermanas queridas. Gracias, Jesús. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12. Una historia, hermanos queridos, que nos narra una sanación que hizo Jesús un día sábado. Y ese día para los judíos era un día sagrado, que no podían hacer ninguna obra. Y vamos a ver qué pasó ese día sábado. Amén. Y qué aconteció y qué nos enseña el Señor en esta noche a nosotros. Amén. Libro de Mateo capítulo 12, versículo 9. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poderle acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, honra, alabanza. Señor, y en esta hora humildemente te pido sabiduría y revelación para poder soltar este mensaje, que tú, Espíritu Santo, nos puedas hablar a lo más profundo de nuestro corazón, para que podamos entender y que se nos pueda iluminar esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para poder practicarla en nuestro diario vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso a esta palabra. Este pasaje, hermanos queridos, relata una historia donde Jesús sana a un hombre, ¿sí?, que tenía una enfermedad neurológica. Amén. Y que esa enfermedad producía de que su mano no tenga movimiento. Esa es una de las teorías que se cree que tenía este hombre. Otros creen que este hombre tuvo un accidente, ¿sí?, y que se le aplastó la mano y no tenía movimiento. Pero la historia es que los músculos de la mano de este hombre, hermanos queridos, estaban atrofiados y no podía tener movimiento. Amén. Una de las cosas que nosotros debemos saber, hermanos queridos, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, queriéndonos devorar el propósito de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que quiere el diablo, hermanos queridos, es paralizarnos. Porque este hombre que tenía esta dolencia física, él no podía tener la misma oportunidad que otras personas para alcanzar un trabajo. Porque ¿quién iba a contratar a una persona lisiada? Se le complicaba un montón. Quizá este hombre durante años tuvo que apelar a andar pidiendo limosna, viviendo de la caridad, de la misericordia de otros, quizás viviendo de agregado. ¿Y cuántas humillaciones habrá pasado este hombre por su condición física? Amén. Y más si era una enfermedad producida neurológicamente.
¿sí? Hay enfermedades neurológicas que te degeneran, hermanos queridos, los músculos, ¿sí? Y hay personas que terminan muriendo en una silla de ruedas y ese atrofiamiento llega a un momento tan grave que ya toma los órganos y termina muriendo en un respirador. ¿Amén? Yo no sé en qué fase de enfermedad estaba este hombre, porque no lo especifica la Biblia. Lo que especifica la Biblia sí es que tenía la mano seca. ¿Escuchaste? Pero dice la palabra de Dios que Jesús hizo un milagro en un día sábado, que de acuerdo a la ley mosaica, dice que los que observaban la ley no le era lícito hacer ninguna clase de obra. Y acá donde yo quiero dar una enseñanza a la iglesia. Muchas veces, hermanos queridos, vivimos en la ley de Moisés, como los fariseos, ¿sí? Porque vivir bajo la ley, hermanos queridos, primero que no la vas a poder cumplir jamás, porque somos todos pecadores, somos todos imperfectos, ¿sí? Y cuando vos querés vivir bajo el régimen de la ley, muchas veces te importa más que se cumpla la ley que la misericordia. Y eso es lo que le quería enseñar Jesús a los que estaban dentro de la sinagoga. Porque Jesús vino y trajo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Un favor que nosotros no nos merecíamos. Pero para los fariseos que estaban en ese lugar era más importante que ese hombre no se sane en el día sábado que aplicar, hermanos queridos, la gracia y la misericordia. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros en nuestra vida de creyente, que muchas veces el enemigo nos quiere engañar por nuestra falta de conocimiento o por nuestro mal conocimiento de la palabra de Dios, y queremos aplicar a nuestra vida cristiana estas estructuras, hermanos queridos, mosaicas. Por eso el apóstol Pablo en un momento en el libro de los Hechos lo exhorta a Pedro, porque Pedro quería jaudizar a los gentiles. Amén. Y se quería hacer el judío cuando venían los judíos, pero entonces Pablo lo tuvo que corregir, que no era la manera como Cristo había enseñado. Amén. Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios, que estaban en la sinagoga. ¿Dónde estaban? ¿Cuántas veces ese hombre habrá ido a la sinagoga a poder recibir un milagro? ¿Amén? ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia para poder recibir un milagro y no lo encontramos? Pero ¿cuál fue la diferencia que este hombre pudo alcanzar el milagro? Que tuvo un encuentro con Jesús. Yo no sé a qué viniste en esta noche a esta reunión, pero si vos venís con una actitud de buscar a Jesús, hermanos queridos, el autor de la vida está en este lugar, porque Él dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y donde está Jesús, hermanos queridos, es inevitable que se desaten los milagros a favor de aquellas personas que están sufriendo, que están pasando momentos difíciles de su vida, porque el dador de la vida está aquí. Y aunque esté muerto, como estaba muerta esa mano y seca, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, no morirá, se sanará, dice el Señor. ¿Tú lo crees? Decí conmigo, lo creo, pastor. He aquí, había allí un hombre que tenía seca una mano. La atrofia muscular es un trastorno en el que se produce el desgaste o la pérdida del tejido muscular, disminuye el tamaño del músculo, provocando que éste vaya perdiendo fuerza.
Y muchas veces, hermanos queridos, el diablo basura quiere traer sequedad a nuestra vida espiritual, porque de esa manera va atrofiando nuestra vida espiritual. Porque en definitiva lo que él quiere es que vos pierdas la fuerza. ¿Escuchaste? Cuando vos perdés la fuerza, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís débil? ¿Te sentís sin ganas de venir a la iglesia? ¿Te sentís sin ganas de alabar a Dios? ¿Te sentís sin ganas de estudiar la palabra? ¿Te sentís sin ganas de orar, de hacer nada para Dios? Porque no tenés ganas, porque estás débil, estás cansado. Por eso Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo no sé cómo viniste en esta noche, cómo está tu vida espiritual en esta noche. Quizás te sentís sin fuerza, quizás te trajeron como a los empujones, pero hermanos queridos, tengo una buena noticia. Llegaste al mejor lugar, porque la Biblia dice que el débil diga, fuerte soy por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Porque en Él está la fuerza, en Él está la virtud, en Él están las vitaminas que el creyente necesita, y esas vitaminas tienen un nombre y apellido y se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos celebran a Jesucristo de Nazaret? Aquel que te va a dar la fuerza del búfalo en esta noche. ¿Tú lo crees? Por favor, hermano querido, ¿qué significa la palabra seca? En algunos lugares y situaciones, seca, entre comillas, se refiere a alguien que es frío, que es distante, que es poco amistoso. Y el diablo va a querer traer frialdad espiritual a tu vida, hermanos queridos. Amén. Porque ¿cuántos saben que las enfermedades vienen a causa del pecado? Amén. Si no hubiera pecado en la humanidad, no hubiera enfermedades, hermanos queridos. ¿Sí? Pero como todos somos pecadores y tenemos una humanidad caída, todos lidiamos en cierta manera con el pecado. Como decía el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y llego a una conclusión, el pecado que mora en mí. El sábado, cuando fui a predicar a la Cava, el Señor me hizo llevar a predicar un mensaje teológico. Y yo le preguntaba a los hermanos de la iglesia de la Cava, ¿usted cree que el creyente verdaderamente puede morir? Y no sabían qué contestar, me abrieron los ojos. Y yo le dije, eso es una metáfora, porque nunca vamos a poder matar la vieja criatura. Porque la palabra muerte significa separación. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Entonces cuando el escritor de la Biblia habla de morir a lo terrenal, está hablando separate del mundo. Amén. Porque la palabra santo es una persona que se separa del mundo para dejar de vivir esa vida en el mundo, para vivir la vida de Cristo y poder decir, como decía el apóstol Pablo, no vivo yo, no vive el mundo en mí, porque me separé del mundo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que lo vivo para la gloria de Dios. Eso no significa que Pablo, hermanos queridos, no tenía debilidades. Él tenía debilidades, él estaba sujeto a pasiones, como cualquier ser humano, como vos, como yo, y tenía sus luchas, sus batallas. O todos los que estamos acá no tenemos nuestra batalla con este cascarón, que muchas veces nos juega la mala pasada. Nos mete la trampa o el pie para que vos caigas. Claro que todos estamos luchando. Por eso el apóstol Pablo decía, no creo haberlo alcanzado. Amén. Yo no sé cómo estás vos. Yo estoy para un 6, para un 7, me parece. Y lo demás lo hace Cristo en la obra redentora por mí. Amén. Y me voy perfeccionando día a día. ¿Sí?
como la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y de la regeneración a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el diablo no sea el bombero loco que quiere enfriar mi fe, que quiera enfriar mi pasión por Cristo. Amén. Porque eso habla de sequedad espiritual, hermanos queridos. Y habla de una enfermedad espiritual. Amén. Cuando vos te convertís en un creyente frío, ya te empezás a comportar de una forma distante, te apartás solo, ya empezás a ser poco amistoso. Amén. Ya en vez de una sonrisa aparece. Así son mis perros, hermano. Se pelearon hoy, estaban peleándose por un pedacito de pan. Tengo uno que se llama Jack, que es el negrito, y el otro que es más grande, que es un border collie, que se llama Peter. Y el border collie es un muerto de hambre, hermano. Es un barril sin fondo, no se llena nunca. En cambio el otro, que es más grande, tenía un pedacito de pan que le había dado la pastora y él lo tenía ahí. Y el otro se lo quería comer. Entonces, ¿qué hacía? El Jack, cuando se acercaba el otro, pues se acercaba despacito, ¿viste? Son terribles los perros. Entonces hacía... Y cuando andamos, hermanos queridos, fríos espiritualmente, muchas veces nos comportamos así. Ya no somos más amistosos. Amén. Ya estamos distantes. Ya no salimos del cuerpo de Cristo. Y cuando el diablo te engancha, porque el diablo te engancha cuando vos te separás del rebaño. ¿Cuándo viene el lobo a comer las ovejas? Pero vos fijate cómo el diablo va trabajando, hermanos queridos. Amén. Que no muestra mucha emoción y expresividad, ¿sí? Empieza a ser así, no siento nada, insensible, no siento nada, ¿sí? Como le pasó al fariseo y al levita, que cuando había una persona que unos ladrones lo habían atacado para robarle, lo dejaron medio moribundo, ni se le movieron las entrañas, hermano, no fueron misericordiosos. El samaritano, hermano querido, que lo tenían como un judío de bajo nivel espiritual, fue el que tuvo misericordia, pagó, ¿sí? Para que esa persona que había sido atacada pudiera ser restaurada. Por eso nosotros no tenemos que permitir, hermanos queridos, que la sequedad espiritual venga a nuestras vidas. Por eso Jesús, en el último día, hermanos queridos, de la fiesta de tabernáculos, porque se celebraba tabernáculos 7 días, que era una de las 3 fiestas más importantes para el pueblo de Israel, pero dice que en el 8º día había una costumbre que los judíos tomaban agua, porque recordaban los 40 años en el desierto. Amén. Por eso Jesús se levantó en el 8º día y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo no sé si vos en esta noche estás seco, ¿sí? Y si vos te sentís en algún área que Dios te está hablando en esta noche, pero el Señor en esta noche te invita que si estás seco y si tenés sed, que vengas a Él y beba. Porque ¿sabes qué va a pasar, hermanos, cuando vos bebas del agua de Jesucristo, de tu interior, dice la palabra de Dios, van a empezar a correr ríos de agua viva, hermanos queridos, y te va a traer la humedad espiritual para que ese río de agua viva quite todas las impurezas que hacen que vos seas insensible, que vos, hermanos queridos, no tengas el buen humor que Dios quiere, para que realmente el carácter de Cristo se manifieste en tu vida y te conviertas en un creyente cristocéntrico, que, como decía la pastora al principio, podamos ser el espejo de nuestro Señor Jesucristo, para que muchas personas que están afuera, que están sedientas, que están quizás como este hombre, con una mano imposibilitada, vos le puedas dar la palabra de Dios y Cristo le pueda dar de beber del agua de vida eterna, que va a hacer que esa agua no le dé
como le dijo a la samaritana. Decí conmigo, recibo esta palabra para mi vida, pastor. Tenemos que ser sociables. ¿Cómo tenemos que ser? Los evangélicos tenemos que ser sociables, hermanos queridos, porque es la manera, hermanos queridos, de poder llevar el evangelio. Amén. Y ser sociales no significa ser confianzudos. Hagamos un paréntesis, porque a veces son tan sociales que son muy confianzudos. Usted nunca vaya a la casa de alguien y abra la heladera sin que le den permiso. Decirle que está al lado tuyo, te están descubriendo. Porque a veces somos tan sociales, tan confianzudos. Eso no se hace. Hay que pedir permiso. Porque ya se van al otro extremo. Gracias, Jesús. Y aquí había allí uno que tenía cerca una mano y le preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si éste cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Claro que lo hacían, hermano. Entonces fíjese la hipocresía de los legalistas. Porque los legalistas van a poner cargas sobre otros que ni ellos llevan. Por eso nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Y la gracia está muy ligada a la misericordia, a la compasión, hermano. Amén. Pero vamos a encontrar dentro de las congregaciones, hermanos queridos, gente que sea así, que no se le ha revelado la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pero decí conmigo: hoy estoy recibiendo sabiduría, estoy recibiendo revelación, y si hay áreas de mi vida que están secas, hoy está Jesús en este lugar. Y así como restauró la mano de este hombre, va a restaurar esa área de mi corazón que está seca y voy a ver la gloria de Dios. Alguien que la celebra. Una de las cosas que le encanta al Señor, hermanos queridos, es hacerla todas las cosas nuevas. Y le hizo la mano nueva a ese hombre. ¿Qué hizo con ese hombre? Y ahí no le importó lo que pensaban los legalistas, porque Él era el Señor del reposo, hermano. ¿Quién es el Señor del reposo? Es nuestro reposo, Señor. Por eso en Él podemos descansar, por eso en Él podemos confiar. Amén. Y reposar en su presencia. Porque en su presencia, hermanos queridos, hay plenitud de gozo. ¿Qué hay en su presencia? Entonces le daba el ejemplo de la oveja, hermanos queridos. ¿Cuánto más un ser humano vale más? Dice que un alma para el Señor es más valiosa que el oro y que la plata. Vos sos de valor para el Señor. Y el Espíritu Santo me está diciendo en este momento que hay personas en este lugar que vos has vivido el menosprecio. Porque te ha tocado vivir cosas difíciles, así como le tocó vivir a este hombre. Y que te han hecho a un lado. Y que muchas veces la religión también te han hecho a un lado. Pero tengo una buena noticia, hermanos queridos. La gracia de Dios está en medio nuestro. Amén. El favor de Dios está en medio nuestro para operar un milagro. Para el milagro que tanto necesitas. ¿Tú lo crees? Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Ahí tenía que activar la fe este hombre. Jesús le soltó la palabra. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué nos está haciendo Jesús en esta noche? Nos está soltando la palabra. Ahora vos tenés que agarrarla y apropiarte de esta palabra, hermanos queridos.
para no seguir viviendo de esa manera. Amén. En sequedad, en tierras áridas y secas. Porque, hermanos queridos, en esa sequedad, en esas tierras secas y áridas, se va a cumplir lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 19, que en medio de la sequedad Dios va a abrir ríos y van a correr aguas de vida eterna. Y no solamente agua, manantiales de vida eterna. Y te vas a sentir saciado, sanado, libre. Porque el Señor dice, a libertad os he llamado, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y hoy estoy predicando la verdad de la palabra. Que el Señor es el Dios de la gracia, y a pesar de que tenía que sanar un día sábado, el milagro ese hombre lo pudo obtener. ¿Cuántos dicen, recibo mi milagro, pastor, en esta noche? ¿Tú lo crees? Si lo vas a hacer, hacelo con fuerza, porque es para Él. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Decí conmigo, obediencia. En la obediencia está tu bendición, hermanos queridos. Él podía decidir no extender la mano, pero él obedeció a la voz de Cristo. Y el Señor te dice, ¿vas a obedecer a partir de esta noche mi voz? ¿O querés seguir todavía en esa área que sea una área árida, seca, ¿sí? Sin vida? Porque esa mano no tenía vida. Hermanos queridos, anoche tuve que ir, me llamaron. Amén. Tuve que ir a las 2 de la mañana a oficiar un velorio. Fui junto con el diácono Fernando de la iglesia del Talar. Una chica jovencita de 42 años perdió la vida, toda la vida por delante. Y hermanos queridos, su vida se cortó antes de tiempo porque no murió de causas naturales. Están en investigación las causas, ¿sí? Porque es una muerte dudosa. Y fuimos a las 2 de la mañana, un sueño, tenía yo los ojos así hinchados. Pero el Señor me dio una palabra, porque todas esas personas estaban secas por el dolor, hermano, la pérdida de un ser querido tan joven, toda la familia quebrantada. Y pude soltar una palabra en ese velorio. Y hermanos queridos, todos los que estaban en ese lugar pudieron recibir a Jesús, pudieron recibir el agua de vida. Y yo sé que están pasando un momento de duelo y de dolor, pero también creo que el Espíritu Santo es el Espíritu Consolador. Amén. Que puede saciar la sed que produce el dolor. Y si en esta noche vos estás con tu corazón con dolor por alguna situación en especial, hermanos queridos, quiero decirte que el Espíritu Santo está en esta noche en este lugar para saciar la sed de tu dolor, para darte consuelo, para cubrirte con su abrigo, con su abrazo. Amén. Porque el Espíritu Santo es la parte sensible de Dios. Y Él entiende por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, por lo que estás atravesando. Y hermanos queridos, en esta noche el Señor quiere extenderte la mano para levantarte. Amén. Para que disfrutes la vida abundante que Cristo solamente nos puede dar. Una vida llena de gozo, llena de paz, llena de alegría. Amén. Entonces dice que cuando este hombre obedeció, extendió su mano, y él la extendió, y dice que fue restaurada sana como la otra. Decí conmigo, cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Depende de nosotros qué actitud tomemos frente al problema que estamos viviendo. Si somos obedientes y extendemos nuestras manos al Creador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, o no. Depende de nosotros de que podamos alcanzar el milagro. Amén.
Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Se llenaron de rabia, hermanos queridos, porque el Señor Jesús les cerró los argumentos a los fariseos, a los demonios, a los principados y a las potestades. Amén. Porque Jesús es el Señor de señores, el Señor del reposo, el Señor que te puede dar esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz y esa calma y esa tranquilidad es la que te quiere dar el Señor en esta noche. Por eso mi pregunta, iglesia, ¿querés recibir ese milagro? ¿Querés recibir la restauración de tu familia? ¿Querés recibir la restauración de tu salud? ¿Querés recibir la restauración de tu economía, de tu ministerio, de tu llamado? Bueno, hoy la gracia de Dios está en este lugar. Y no importa lo que pasó hasta hace un minuto atrás. Dios es un Dios de oportunidades y sus misericordias nuevas cada mañana. Y hoy renueva el Señor su misericordia a través de su gracia y de su amor, para poder levantarnos, para poder restaurarnos y para que podamos cumplir el propósito por el cual vos y yo estamos en esta tierra. Amén. Por eso en esta noche te voy a pedir que te pongas de pie. Amén. Y vamos a hacer una oración y nos vamos a poner a cuenta con Dios. Amén. Y quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Creo que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amén. Y restaura, Señor, todas las áreas de mi vida que estén secas, porque creo en los milagros. Y así como restauraste la mano de este hombre, vas a restaurar todas las áreas en mi vida, porque a ti te encanta, Señor, hacer todas las cosas nuevas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.